Nunca creí que viviría para contar algo así, pero aquí estoy, con mis 82 años a cuestas, sentada junto a este fuego que crepita igual que crepitaba mi corazón aquella noche cuando mi propia hija me susurró al oído las palabras más crueles que puede escuchar una madre: tú ya no eres nadie. Y mientras cerraba la puerta de mi propia casa, la casa que construí ladrillo a ladrillo con mis propias manos, pensé que todo había terminado. Pero mira, hijito, a veces la vida nos da sorpresas que ni nosotros mismos esperamos. A veces, cuando crees que ya no tienes fuerzas, descubres que dentro de ti vive un león que había estado dormido por años. Sabes que se siente cuando la persona que más has amado en este mundo, la que cargaste en tu vientre, la que amamantaste con tu propia leche, la que consolaste en cada pesadilla y curaste cada herida, te dice que ya no eres nadie. Es como si te arrancaran el alma con las manos desnudas. Es como si todo lo que fuiste, todo lo que diste, todo lo que sacrificaste, se desvaneciera en el aire como el humo de una vela que alguien acaba de apagar de un soplido. Pero espera, porque esta historia apenas comienza. Lo que hice al día siguiente. La dejó sin nombre y sin hogar. Lo que hice al día siguiente cambió no solo mi vida, sino la suya para siempre. Y si te quedas conmigo, si me acompañas junto a este fuego que me da calor en estas noches frías, te voy a contar cómo una abuela aparentemente indefensa se convirtió en la mujer más poderosa de su propia historia. Era una noche de marzo. De esas en que el viento golpea las ventanas como si quisiera entrar a refugiarse del frío. El aroma de la sopa de lentejas que había preparado para la cena todavía flotaba en el aire de mi cocina, esa cocina donde durante 30 años había alimentado a mi familia, donde había consolado lágrimas y celebrado alegrías. Las paredes de esa casa guardaban cada risa, cada llanto, cada secreto susurrado al oído. Era mi casa, la casa que había comprado con el dinero que gané limpiando oficinas hasta altas horas de la madrugada, la casa donde crié a mis 3 hijos. Sola después de que su padre decidiera que tenía mejores cosas que hacer que ser esposo y padre, recuerdo que estaba acomodando los platos en el fregadero cuando escuché sus pasos en la escalera. Pasos que conocía de memoria, pasos que había escuchado miles de veces corriendo por esos mismos escalones cuando era una niña traviesa que bajaba a desayunar antes de ir al colegio. Pero esa noche, esos pasos sonaban diferentes. Sonaban decididos. Sonaban como los pasos de alguien que viene a cambiar tu vida para siempre. Claudia entró a la cocina con esa sonrisa que yo conocía muy bien, esa sonrisa que ponía cuando quería algo. Llevaba un vestido nuevo, de esos caros que se compraba con la tarjeta de crédito que yo le había dado para emergencias, pero que ella usaba para caprichos. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, su cabello recién peinado en el salón más elegante del pueblo. Se veía hermosa, como siempre se había visto mi niña. Pero había algo en sus ojos, algo frío, algo que no había visto antes. Mamá, me dijo con esa voz dulce que usaba cuando era pequeña y había roto algo, tenemos que hablar. Yo seguí lavando los platos, sintiendo ya en el estómago esa sensación que las madres conocemos muy bien, esa sensación que nos dice que algo malo viene en camino. Dime, mi amor, le respondí, tratando de que mi voz sonara normal, tratando de mantener esa calma que había aprendido a tener después de tantos años de criar hijos sola. Se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla donde se sentaba de niña a hacer sus tareas mientras yo cocinaba, y cruzó las piernas con esa elegancia que había aprendido de las revistas de moda que tanto le gustaba leer. Mamá, ya es hora de que hablemos sobre el futuro, me dijo, y en su tono había algo que me heló la sangre. ¿Qué futuro, mi amor?, le pregunté, secándome las manos en el delantal que había bordado ella misma cuando tenía 12 años. En esas tardes en que aún me necesitaba, en que aún me veía como su heroína. Tu futuro, mamá. Nuestro futuro. Es hora de que entiendas que las cosas han cambiado. Sus palabras caían como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendían por todo mi ser. Ya no puedes seguir viviendo sola en esta casa tan grande. Ya no tienes la edad ni la salud para mantener todo esto. Es hora de que te vayas a un lugar donde puedan cuidarte mejor. Sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada. Mi propia hija, mi Claudia, la niña que había sido mi razón de vivir durante tantos años, me estaba diciendo que me fuera de mi propia casa. ¿De qué estás hablando, hijita?, le dije, tratando de entender, tratando de encontrar en sus ojos a la niña que yo conocía. Mamá, no te hagas la que no entiende. Carlos y yo hemos estado hablando. Necesitamos este espacio. Vamos a tener un bebé y necesitamos una casa más grande. Esta casa es perfecta para nosotros. Tú puedes ir.
a esa residencia muy bonita que hay en el centro, donde van todas las personas de tu edad. Allí vas a estar mejor, vas a tener compañía, van a cuidarte. Cada palabra era como un clavo que se clavaba en mi corazón. Mi hija, me estaba echando de mi propia casa para irse a vivir ahí con su marido. La casa que había comprado. Con mis propias manos, la casa donde había criado a mis 3 hijos, donde había llorado mis penas y celebrado mis alegrías, donde cada rincón guardaba un pedazo de mi alma. Claudia, le dije, y mi voz empezó a temblar, esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué, yo la mantuve todos estos años. Ay, mamá, me interrumpió con un suspiro de impaciencia, como si yo fuera una niña tonta que no entiende las cosas simples. No seas tan egoísta. Tú ya viviste tu vida. Ya es hora de que nos dejes vivir la nuestra. Además, ¿qué vas a hacer tú sola en esta casa tan grande? Es un desperdicio, egoísta. Me había llamado egoísta. Yo, que había trabajado 18 horas al día para darle todo lo que necesitaba. Yo, que había vendido mis joyas para pagarle los estudios universitarios. Yo, que había dejado de vivir mi propia vida para dedicarme completamente a la suya. Hijita, le dije, y sentí que las lágrimas empezaban a asomar en mis ojos, esta casa es mi vida. Aquí están todos mis recuerdos, aquí está todo lo que soy, mamá, los recuerdos están en el corazón, no en las paredes, me dijo con esa sonrisa condescendiente que ponen los hijos cuando creen que saben más que sus padres. Vas a ver que en la residencia vas a estar mucho mejor. Nosotros te vamos a visitar todas las semanas, te lo prometo, todas las semanas. Como si fuera una obligación más en su agenda. Como si yo fuera una tarea pendiente en su lista de cosas por hacer. ¿Te imaginas lo que se siente cuando la persona que más amas en el mundo te trata como si fueras un estorbo? ¿Te imaginas lo que es descubrir que para tu propia hija ya no eres una madre, sino una carga? Pero la conversación no había terminado. Oh no, mi querido, lo peor estaba por venir. Porque cuando yo le dije que no, cuando le dije que esa casa era mía y que no me iba a ir a ningún lado, fue cuando vi aparecer a la verdadera Claudia, a la mujer en la que se había convertido sin que yo me diera cuenta. Sus ojos se endurecieron. Como el hierro y su sonrisa desapareció completamente. Se puso de pie y se acercó a mí, tan cerca que pude oler su perfume caro, ese perfume que yo le había regalado en su último cumpleaños. Mamá, me dijo, y su voz ya no tenía nada de dulce, ya no tenía nada de la niña que yo había criado. Creo que no me estás entendiendo. Esto no es una petición. Esto es lo que va a pasar. Carlos ya habló con un abogado. Como tú ya no estás en condiciones de manejar tus asuntos, vamos a pedir que te declaren incapaz. La casa va a pasar a nuestro nombre y tú te vas a ir a la residencia, te guste o no, incapaz. Mi propia hija me quería declarar incapaz. Yo, que a los 82 años seguía manejando mis cuentas, que seguía cocinando, que seguía cuidando mi jardín, que tenía la mente más clara que muchos jóvenes de la mitad de mi edad. No puedes hacer eso, le dije, pero mi voz salió como un susurro, como el gemido de un animal herido. Claro que puedo, mamá. Y lo voy a hacer. Se acercó aún más, tanto que pude ver el brillo de crueldad en sus ojos, un brillo que jamás había visto antes. ¿Sabes una cosa? Ya es hora de que te des cuenta de la realidad. Tú ya no eres nadie en esta casa. Tú ya no eres nadie en esta familia. Eres solo una vieja que estorba, y entonces lo hizo. Se acercó a mi oído y me susurró esas palabras que se quedaron grabadas en mi alma como hierro candente. Tú ya no eres nadie. Después se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó y me miró con una frialdad que me atravesó. Como una daga. Tienes una semana para preparar tus cosas. El lunes vienen los de la residencia a buscarte. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, y cerró la puerta. El sonido de esa puerta al cerrarse resonó en toda la casa como un trueno, como el sonido del fin del mundo. Me quedé sola en mi cocina, rodeada por los aromas y los recuerdos de toda una vida, sintiendo como si acabara de morir pero siguiera respirando. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón favorito, ese sillón verde donde había amamantado a mis 3 hijos, donde había leído miles de cuentos, donde había consolado 1000 penas. Miré cada rincón de mi casa como si fuera la última vez, porque pensé que realmente era la última vez, pero ¿sabes qué, mi querido? A veces cuando tocas fondo descubres que el fondo es sólido y que puedes empujar hacia arriba. A veces cuando
Crees que ya no tienes nada que perder, porque esa noche, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, algo comenzó a despertar dentro de mí. Algo que había estado dormido durante años. Algo poderoso, algo implacable, algo que mi hija nunca había visto pero que estaba a punto de conocer. Esa noche decidí que no iba a ser una víctima. Esa noche decidí que si mi hija quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo se juega realmente sucio. Si quieres escuchar más de mis historias, suscríbete y únete a nuestra familia, porque lo que viene a continuación te va a dejar con la boca abierta. Pero antes de continuar, déjame contarte quién era yo realmente, para que entiendas por qué lo que hice al día siguiente fue tan devastador para ella. Porque mi hija había olvidado algo muy importante, había olvidado quién la había criado. Nací en 1942, en plena guerra mundial, en una época en que las mujeres teníamos que ser fuertes o moríamos. Mis padres eran campesinos pobres que trabajaban tierras ajenas para poder comer. Yo fui la mayor de 6 hermanos, y desde los 8 años tuve que cuidar a mis hermanos menores mientras mis padres trabajaban de sol a sol. Aprendí a cocinar en una cocina de leña, a lavar ropa en el río, a remendar ropa hasta que parecía nueva. Pero sobre todo, aprendí algo que mi generación sabía muy bien, que la vida no le regala nada a nadie, y que si quieres algo, tienes que pelearlo con uñas y dientes. Cuando tenía 17 años conocí a Roberto, el hombre que se convertiría en el padre de mis hijos. Era guapo, trabajador, y me llenó la cabeza de promesas de amor eterno. Nos casamos cuando yo tenía 18, y durante los primeros años fuimos felices. Él trabajaba en la construcción y yo me quedaba en casa cuidando a los niños que fueron llegando, primero Roberto Jr., después Miguel, y finalmente mi Claudia, mi princesa, mi niña adorada. Vivíamos en una casita pequeña que rentábamos en las afueras del pueblo. Una casita con 2 cuartos y un patio donde yo plantaba tomates y cilantro. No teníamos mucho, pero teníamos amor, y eso parecía suficiente. Yo me levantaba antes del amanecer para preparar el almuerzo de Roberto, para alistar a los niños, para hacer todas las tareas de la casa. Por las tardes me sentaba en el patio a remendar ropa mientras mis hijos jugaban alrededor mío. Claudia era mi consentida, no lo voy a negar. Era la única mujer, la más pequeña, y tenía esa manera de mirarme con esos ojos grandes y expresivos que me derretían el corazón. Le hacía vestiditos con los retazos de tela que conseguía en el mercado, le peinaba el cabello con trenzas y moñitos, la mimaba más de lo que debería, pero la felicidad duró poco. Cuando Claudia tenía 5 años, Roberto empezó a cambiar. Llegaba tarde del trabajo, olía a licor, se ponía violento por cualquier cosa. Al principio yo pensé que era el estrés del trabajo, que era la presión de mantener una familia. Pero después me di cuenta de que había otra mujer. Una noche llegó más borracho que nunca y me dijo que se iba. Así, sin más explicaciones. Me voy, María, me dijo, esto ya no funciona. Agarró una maleta, metió 4 trapos, y se fue. Nos dejó solos, a mí y a mis 3 hijos, sin dinero, sin nada. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi cama y lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por la traición, lloré por la soledad que se venía, lloré por el miedo de no saber cómo iba a sacar adelante a mis hijos. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, me sequé la cara, me paré, y decidí que ese hombre jamás me iba a volver a ver llorar. Al día siguiente salí a buscar trabajo. En esa época no era fácil para una mujer conseguir empleo, especialmente para una mujer sola con 3 hijos. Toqué todas las puertas del pueblo, me humillé, supliqué, rogué. Finalmente conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. El pago era muy poco, pero era algo. Todas las noches, después de acostar a mis hijos, me iba a limpiar edificios hasta las 3 de la mañana. Llegaba a casa muerta de cansancio, dormía 3 horas, y me levantaba a preparar el desayuno y alistar a los niños para el colegio. Después me iba a vender tamales en la plaza del mercado para completar el dinero que necesitábamos para sobrevivir. Fueron años muy duros, mi querido. Años en los que no sabía si el dinero me iba a alcanzar para la comida, años en los que tenía que escoger entre comprar medicinas o comprar zapatos para los niños. Pero nunca, nunca, dejé que mis hijos sintieran que les faltaba algo. Siempre tuvieron comida caliente, ropa limpia, y sobre todo, tuvieron el amor más grande que una madre puede dar. Claudia era mi motor, mi razón de vivir. Era una niña inteligente, estudiosa, que sacaba las mejores notas del colegio. Yo soñaba con que estudiara en la universidad, con que se convirtiera en una profesional, con que tuviera todas las oportunidades que yo no tuve.
Por eso trabajaba 18 horas al día, por eso me sacrificaba, por eso vivía solo para ella. Cuando cumplió 15 años, le hice una fiesta que costó el dinero de 3 meses. Vendí mi máquina de coser, la única cosa de valor que tenía, para comprarle el vestido más hermoso del pueblo. Esa noche, mientras la veía bailar el vals con su hermano Roberto Jr., sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Fue por esa época cuando decidí que tenía que comprar una casa. Estaba cansada de pagar renta, cansada de vivir en casas ajenas donde no podíamos ni clavar un clavo en la pared. Quería que mis hijos tuvieran un hogar de verdad, un lugar que fuera nuestro para siempre. Empecé a ahorrar cada peso que podía. Dejé de comprarme ropa, dejé de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. Guardaba el dinero en una lata de galletas que escondía debajo de mi cama, y cada noche antes de dormir contaba los billetes arrugados y las monedas que había logrado juntar. Tardé 5 años en ahorrar lo suficiente para el enganche de una casa. 5 años trabajando como bestia, 5 años de no gastar ni un peso en mí misma, 5 años de soñar con el día en que tendríamos nuestro propio hogar. Finalmente encontré la casa perfecta. Era una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, con 3 recámaras, cocina grande, y un jardín donde podía plantar mis flores. Era una casa usada, que necesitaba reparaciones, pero era hermosa. Era nuestra. El día que firmé la escritura me temblaron las manos. No podía creer que realmente fuera mía, que después de tantos años de lucha, finalmente tuviera algo que nadie me podía quitar. Esa noche celebramos con una cena especial, y les dije a mis hijos que esa casa iba a ser nuestra para siempre, que ahí íbamos a hacer los recuerdos más hermosos de nuestras vidas, y así fue. En esa casa vimos crecer a mis hijos, ahí celebramos cumpleaños y navidades, ahí consolé sus primeros desamores y celebré sus primeros triunfos. Roberto Jr. se casó y se fue a vivir a otra ciudad con su esposa. Miguel encontró trabajo en el extranjero y también se fue. Pero Claudia se quedó conmigo. Mi niña, mi princesa, se quedó a acompañar a su mamá. Le pagué la universidad con el dinero que ganaba limpiando oficinas y vendiendo comida. Fueron 4 años muy duros, pero valieron la pena cuando la vi recibir su título de administradora de empresas. Ese día lloré de felicidad, sintiendo que todos los sacrificios habían tenido sentido. Después Claudia consiguió un buen trabajo en una empresa importante, conoció a Carlos, se enamoró, se casó. Fue una boda preciosa que yo pagué hasta el último peso, porque quería que mi niña tuviera la boda de sus sueños. Carlos parecía un buen hombre, trabajador, respetuoso, y yo pensé que finalmente mi hija había encontrado la felicidad. Se fueron a vivir a un apartamento pequeño pero bonito, y yo me quedé sola en mi casa grande. Al principio me sentí triste, pero después me acostumbré. Tenía mi jardín, tenía mis rutinas, tenía mis amigas del barrio. Y sobre todo, tenía la tranquilidad de saber que mis hijos estaban bien, que habían salido adelante, que tenían sus propias vidas. Claudia me visitaba todas las semanas, almorzábamos juntas, me contaba de su trabajo, de sus planes, de sus sueños. Yo pensaba que éramos más que madre e hija, pensaba que éramos amigas, confidentes. Nunca imaginé que detrás de esas sonrisas y esas visitas se estaba cocinando la traición más grande de mi vida. ¿Te imaginas qué se siente descubrir que la persona en la que más confías en el mundo te está apuñalando por la espalda? Pero volvamos a esa noche terrible, cuando mi mundo se vino abajo. Después de que Claudia cerró la puerta, me quedé ahí parada en mi cocina, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Las palabras, tú ya no eres nadie, resonaban en mi cabeza como un eco que no se callaba nunca. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas y me senté en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde había consolado tantas penas de mis hijos, donde había celebrado tantas alegrías. Miré alrededor, viendo cada detalle de mi cocina, la estufa donde había cocinado miles de comidas, el refrigerador lleno de fotos de mis nietos, la ventana que daba al jardín donde había pasado tantas tardes regando mis plantas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niña que había sido mi adoración se había convertido en esta mujer fría y calculadora que me quería echar de mi propia casa? ¿En qué momento había fallado como madre? ¿En qué momento se había roto el vínculo más sagrado que existe en el mundo? Durante toda la noche me hice esas preguntas. Repasé cada momento de la crianza de Claudia, cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho. ¿La había malcriado demasiado? ¿La había protegido tanto que no había aprendido el valor de las cosas? Le había dado tanto amor que había creado un monstruo, pero después,
Cuando ya estaba amaneciendo y los primeros rayos de sol empezaron a entrar por la ventana de mi cocina, algo cambió dentro de mí. El dolor se empezó a transformar en algo diferente, algo más fuerte, algo más peligroso. Rabia. Una rabia fría, calculada, implacable, porque me di cuenta de algo muy importante: mi hija había cometido un error fatal. Se había olvidado de quién era yo realmente. Se había olvidado de que yo era la mujer que había salido adelante sola con 3 hijos. Que había trabajado 18 horas al día para darles todo lo que necesitaban, que había luchado como una leona para proteger a mi familia. Se había olvidado de que yo era una mujer de guerra, no una viejita indefensa, y fue en ese momento cuando decidí que le iba a enseñar una lección que nunca, nunca, iba a olvidar. Me paré de la mesa, me duché, me vestí con mi mejor ropa, y salí a la calle. Tenía trabajo que hacer. Primera parada, el banco. Había algo que Claudia no sabía, algo que había mantenido en secreto durante todos estos años. Resulta que durante décadas de trabajar y ahorrar, no solo había comprado mi casa. También había estado invirtiendo, comprando propiedades pequeñas que rentaba, guardando dinero en cuentas que nadie conocía. Mi hija pensaba que yo era una viejita pobre que vivía de la pensión. No tenía ni idea de que durante años había estado construyendo un pequeño imperio. Casitas que compraba baratas y arreglaba, locales comerciales en zonas que sabía que se iban a valorizar, cuentas de ahorro que había ido alimentando peso a peso durante décadas. Llegué al banco y pedí hablar con el gerente, don Alfonso, que me conocía desde hacía años. Le expliqué la situación y él, que también tenía hijos y entendía muy bien el dolor de una madre traicionada, me ayudó con todo lo que necesitaba. Lo primero que hice fue cambiar todos mis testamentos. Claudia había sido mi heredera universal. Pero eso se acabó. Todo mi dinero, todas mis propiedades, todo lo que había construido durante una vida de trabajo, ahora iba a ir a una fundación para ancianos abandonados. Mi hija no iba a ver ni un peso de lo mío. Después llamé a mi abogado, don Ramiro, un hombre mayor que había conocido cuando él apenas empezaba su carrera y que ahora era uno de los abogados más respetados de la ciudad. Le conté lo que había pasado y le pedí que investigara qué podía hacer legalmente. Don Ramiro se puso furioso cuando le conté lo que Claudia quería hacer. Doña María, me dijo, eso que quiere hacer su hija es abuso de ancianos. Es un delito penal. Usted está perfectamente capacitada para manejar sus asuntos, y cualquier juez en el mundo lo puede ver, pero yo no quería ir por el camino legal. Eso iba a ser muy lento, muy doloroso, y al final iba a terminar destruyendo a mi familia. No. Yo quería algo más efectivo, algo más elegante. Segunda parada, la inmobiliaria donde trabajaba el jefe de Carlos, el marido de mi hija. Resulta que don Fernando, el dueño de la empresa, era cliente mío desde hacía años. Le rentaba uno de mis locales comerciales, y siempre habíamos tenido una relación muy cordial. Le conté lo que estaba pasando, y don Fernando se quedó helado. Doña María, me dijo, yo no tenía ni idea de lo que estaba planeando Carlos. Créame que si hubiera sabido que mi empleado estaba involucrado en algo así, jamás lo habría permitido. Me fui de ahí con una sonrisa en los labios. Porque sabía que Carlos no iba a tener trabajo por mucho tiempo más. Tercera parada, la empresa donde trabajaba Claudia. Aquí las cosas se pusieron más interesantes, porque resulta que el edificio donde funcionaba esa empresa era de mi propiedad. Lo había comprado hace 5 años como inversión, y lo rentaba a través de una inmobiliaria para que nadie supiera que yo era la dueña. Hablé con mis inquilinos y les expliqué que por motivos familiares necesitaba recuperar el edificio. Les di 6 meses para que encontraran otro lugar, lo cual era más que generoso según la ley. Cuarta parada, el apartamento donde vivían Claudia y Carlos. Habían rentado un apartamento muy bonito en un barrio elegante, y yo sabía que con los sueldos de los dos apenas les alcanzaba para pagarlo. Pero resulta que el dueño del apartamento era don Ricardo, un señor que había sido mi vecino durante años y que me tenía mucho cariño. Le conté la situación y don Ricardo se indignó tanto como yo. Doña María, eso que le hizo su hija. No tiene perdón de Dios, me dijo. No se preocupe, yo me encargo de que esos inquilinos busquen otro lugar donde vivir. ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo? Estaba cerrando todas las puertas, cortando todas las ramas del árbol donde mi hija se sentía segura. Pero aún no había terminado. Si no quieres perderte el siguiente capítulo de esta historia, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Quinta parada, la guardería donde Claudia había inscrito a mi nieto mayor, el hijo de su primer matrimonio. Resulta que la directora de esa guardería, doña Carmen, era comadre mía.
Habíamos bautizado a nuestros hijos en la misma iglesia hace más de 30 años, y teníamos una amistad muy sólida. Le conté lo que había pasado y doña Carmen se puso furiosa. María, ¿cómo es posible que tu propia hija te haya hecho eso? Me dijo con lágrimas en los ojos. No te preocupes, comadre, a partir de mañana ya no hay cupo para su nieto en mi guardería. Sexta parada, el supermercado donde Claudia y Carlos hacían sus compras con una tarjeta de crédito que yo les había regalado como regalo de bodas, una tarjeta adicional a mi cuenta que les permitía comprar todo lo que necesitaban sin preocuparse por el dinero. Esa tarjeta se canceló inmediatamente. Séptima parada, la gasolinera donde Carlos cargaba combustible con otra de mis tarjetas de crédito. Cancelada también. Octava parada, el club social donde Claudia había inscrito a su hijo para clases de natación, un club exclusivo que costaba una fortuna mensual y que yo le pagaba como regalo. Esa membresía se canceló ese mismo día. Novena parada, la boutique elegante donde Claudia compraba su ropa, una boutique cuya dueña me debía varios favores porque yo le había prestado dinero cuando estaba empezando su negocio. Le expliqué la situación y me prometió que mi hija ya no iba a ser bienvenida en su establecimiento. Décima parada, el salón de belleza donde Claudia se arreglaba cada semana, otro negocio que funcionaba en un local de mi propiedad. Hablé con la dueña y le dije que mi hija ya no era bienvenida ahí. Para la tarde ya había visitado todos los lugares que necesitaba visitar. Había hablado con todas las personas que tenía que hablar. Había puesto en marcha una maquinaria implacable que iba a cambiar la vida de mi hija para siempre. Regresé a mi casa sintiéndome diferente. Ya no era la viejita triste y abandonada de la noche anterior. Era una mujer con un plan, una mujer con poder, una mujer que había decidido que nadie, ni nadie, iba a humillarla en su propia casa. Esa noche preparé mi cena favorita, pollo guisado con arroz y frijoles, el mismo platillo que había cocinado miles de veces para mis hijos cuando eran pequeños. Me serví un vaso de vino tinto, de una botella cara que había estado guardando para una ocasión especial, y me senté a cenar en mi comedor, rodeada por los recuerdos de toda una vida. Mientras comía, pensé en lo que iba a pasar en los próximos días. Pensé en la cara que iba a poner Claudia cuando empezara a darse cuenta de que su mundo perfecto se estaba desmoronando. Pensé en el momento en que se iba a dar cuenta de que había despertado al monstruo equivocado. Al día siguiente, a eso de las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Claudia, y por su voz pude darme cuenta de que algo había pasado. Mamá, me dijo, y su voz sonaba diferente, nerviosa, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a la casa? Por supuesto, mi amor, le dije con la voz más dulce que pude poner, esta siempre va a ser tu casa. Llegó una hora después, pero ya no era la mujer segura de sí misma que había venido la noche anterior. Llevaba el cabello despeinado, los ojos rojos de llorar, y la ropa arrugada como si hubiera dormido mal. Mamá, me dijo en cuanto entró, ha pasado algo muy raro. Esta mañana Carlos llegó a su trabajo y le dijeron que ya no trabajaba ahí. Sin explicaciones, sin nada. Solo le dijeron que recogiera sus cosas y se fuera, punto. Ay, Dios mío, le dije, poniendo mi mejor cara de sorpresa, ¿pero por qué? No sabemos, mamá. El jefe no quiso dar explicaciones. Solo dijo que había decidido prescindir de sus servicios. Se sentó en el sofá y se puso las manos en la cara. No sabemos qué vamos a hacer. Con mi sueldo solo no nos alcanza para pagar el apartamento ni la guardería del niño ni nada, punto. ¿Y qué más ha pasado, mi amor?, le pregunté, como si no supiera nada. Es lo más raro, mamá. Hoy en la mañana fui a la guardería a dejar al niño y me dijeron que ya no había cupo para él. Después fui al supermercado y me dijeron que mi tarjeta de crédito había sido cancelada. Fui al salón de belleza para cancelar mi cita de mañana y me dijeron que ya no podía ir ahí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es como si alguien estuviera saboteando nuestra vida. Qué extraño, ¿verdad? Todas esas casualidades el mismo día. Le ofrecí un té de manzanilla para que se calmara, y me senté a su lado en el sofá. Claudia, le dije, tomándole las manos como hacía cuando era niña y tenía pesadillas, quiero que me cuentes algo. ¿Tú realmente crees que yo ya no soy nadie? Se quedó callada por un momento largo, y pude ver en sus ojos que empezaba a entender que tal vez había una conexión entre lo que me había dicho la noche anterior y lo que estaba pasando ahora. Mamá, me dijo con voz pequeñita, como cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. Yo estaba enojada anoche.
Dije cosas que no quería decir, punto. No, mi amor, le dije, y mi voz fue firme como el acero, tú dijiste exactamente lo que sentías. Tú me dijiste que yo ya no era nadie, que era solo una vieja que estorba. Y sabes que, tal vez tenías razón, se me quedó viendo con los ojos muy abiertos, sin entender hacia dónde iba la conversación. Tal vez yo realmente no soy nadie, para ti, continué. Pero resulta que para muchas otras personas sí soy alguien. Para don Fernando, el jefe de Carlos, soy una señora respetable a la que él le tiene mucho aprecio. Para doña Carmen de la guardería, soy su comadre querida. Para la gente del banco, soy una cliente preferencial. Para los dueños del supermercado, del salón de belleza, de la boutique, soy una señora que merece respeto. La cara de Claudia se fue poniendo más pálida con cada palabra que yo decía. ¿Qué quieres decir, mamá? Lo que quiero decir, mi amor, es que cuando tú me dijiste que yo ya no era nadie, te olvidaste de una cosa muy importante, te olvidaste de averiguar quién era yo realmente antes de declararme muerta. Se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste que despidieran a Carlos? Yo no hice nada, mi amor. Yo simplemente le conté a don Fernando lo que me habías dicho, lo que estabas planeando hacer conmigo. Él, como hombre decente que es, decidió que no quería tener empleados que maltratan a sus madres ancianas, punto. Mamá, no puedes hacer esto. Tenemos un bebé en camino. Necesitamos el trabajo. Así, le dije, y por primera vez en toda mi vida le hablé a mi hija con dureza, y yo no necesitaba mi casa. ¿Yo no necesitaba el respeto de mi propia hija? Se dejó caer en el sofá otra vez, y ahora sí empezó a llorar de verdad. Mamá, por favor, arregla esto. Habla con la gente, explícales que fue un malentendido, le dije, levantándome del sofá y poniéndome frente a ella. ¿Tú crees que fue un malentendido cuando me dijiste que me querías declarar incapaz? ¿Cuándo me dijiste que me tenía que ir de mi propia casa? ¿Cuándo me susurraste al oído que yo ya no era nadie? Estaba enojada. La gente dice cosas cuando está enojada. No, mi amor. La gente buena, la gente que tiene corazón, no dice esas cosas ni cuando está enojada. La gente buena no planea robarle la casa a su propia madre. Se quedó callada por un momento, y después me miró con una expresión que no había visto nunca antes en sus ojos. ¿Qué más hiciste, mamá? ¿De verdad quieres saberlo? Asintió con la cabeza, aunque pude ver que tenía miedo de la respuesta. Bueno, para empezar, cambié mi testamento. Todo lo que iba a ser tuyo ahora va a ir a una fundación para ancianos abandonados. Después cancelé todas las tarjetas de crédito que tenías a mi nombre. Después hablé con don Ricardo, el dueño de tu apartamento, y le expliqué la situación. Él decidió que ya no quiere tenerlos como inquilinos. Con cada palabra que yo decía, Claudia se ponía más pálida. También hablé con los dueños de la empresa donde tú trabajas. Bueno, en realidad no hablé con ellos, sino con la inmobiliaria que maneja el edificio. Verás, resulta que yo soy la dueña de ese edificio, y decidí que necesito recuperarlo para otros propósitos. ¿Tú eres la dueña del edificio donde trabajo? Sí, mi amor. Es una de las muchas cosas que tú no sabías de mí. Resulta que tu mamá, la viejita inútil, ha estado invirtiendo en bienes raíces durante décadas. Tengo propiedades por todo el pueblo, cuentas de ahorro que ni te imaginas, inversiones que me generan más dinero del que tú y Carlos ganan juntos. Se quedó con la boca abierta, sin poder creer lo que estaba escuchando. Pero si tú siempre dijiste que solo tenías la pensión, yo nunca dije eso. Tú asumiste eso. Y yo nunca te corregí porque pensé que era mejor que mis hijos no supieran cuánto dinero tenía, para que aprendieran a valerse por sí mismos, para que no se volvieran perezosos esperando la herencia, punto. Mamá, por favor, me dijo, y se puso de rodillas frente a mí como cuando era niña y me pedía perdón por alguna travesura. Perdóname. Me equivoqué. Dije cosas horribles que no sentía. Por favor, arregla esto. Necesitamos el trabajo, necesitamos la casa. La miré ahí, arrodillada frente a mí, llorando como una niña, y por un momento mi corazón de madre quiso perdonarla, quiso abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Pero después recordé sus palabras, recordé la frialdad con que me había tratado,
Recordé cómo había planeado robarme mi casa y encerrarme en un asilo. Claudia, le dije con voz suave pero firme, quiero que me contestes una pregunta con toda honestidad. Si yo fuera realmente una viejita pobre e indefensa, si realmente no tuviera poder para defenderme, ¿tú habrías seguido adelante con tu plan? Se quedó callada por un momento muy largo, y en ese silencio tuve mi respuesta. Yo pensé, creí que era lo mejor para ti, mamá. Pensé que en la residencia ibas a estar mejor cuidada. No me mientas, Claudia. No me insultes con mentiras después de todo lo que ha pasado. Tú no pensaste en lo que era mejor para mí. Tú pensaste en lo que era mejor para ti. Tú querías mi casa, y pensaste que yo era demasiado vieja y demasiado tonta para defenderme, punto. Eso no es verdad. No. Entonces dime, ¿por qué no me preguntaste si yo quería irme? ¿Por qué no buscaste otras soluciones? ¿Por qué lo primero que hiciste fue amenazarme con declararme incapaz? No supo qué responder, porque sabía que yo tenía razón. La verdad, mi amor, es que tuviste a una viejita que pensaste que no se iba a poder defender, y decidiste aprovecharte de ella. El problema es que no te diste cuenta de que esa viejita era yo, y yo no soy una víctima. Se puso de pie y me agarró de los brazos. Mamá, somos familia. Soy tu hija. No puedes destruir mi vida así. Familia, le dije, y me solté de sus manos. ¿Tú crees que lo que hiciste anoche fue comportamiento de familia? ¿Tú crees que planear robarme mi casa era comportamiento de familia? No te iba a robar nada. La casa iba a seguir siendo tuya. Solo íbamos a vivir ahí, mientras yo me pudría en un asilo contra mi voluntad. Mientras ustedes disfrutaban de mi casa que yo pagué con mi trabajo, punto. Puedes quedarte. Podemos vivir todos juntos. ¿Así? ¿Y qué pasó con que yo ya no era nadie? ¿Qué pasó con que era solo una vieja que estorba? No supo qué decir. Porque todo lo que dijera iba a sonar falso. Claudia, le dije, y mi voz se volvió muy seria, quiero que entiendas algo muy importante. Lo que hiciste anoche no tiene perdón. No se trata de las palabras que dijiste, aunque esas también dolieron. Se trata de que planeaste traicionarme de la manera más cruel posible. Se trata de que viste a tu propia madre como un obstáculo que había que quitar del camino, punto. Mamá, yo te amo. No, mi amor. Tú amas lo que yo puedo darte. Tú amas mi dinero, mi casa, mis propiedades. Pero a mí, a la persona que soy, a la madre que te crió y te dio todo, a esa no la amas. Si me amaras, jamás habrías pensado en hacerme lo que me querías hacer. Se quedó callada, y pude ver en sus ojos que empezaba a entender la magnitud de lo que había perdido. ¿Qué quieres que haga, mamá? Dime qué tengo que hacer para que me perdones, punto. Quiero que te vayas de mi casa y que no vuelvas nunca más, punto. No puedes decir eso. Claro que puedo. Esta es mi casa, comprada con mi dinero, pagada con mi trabajo. Y yo decido quién entra y quién no entra, punto. Soy tu hija. Tú decidiste que ya no querías ser mi hija cuando decidiste traicionarme. Tú decidiste que yo ya no era nadie para ti. Pues bien, ahora tú ya no eres nadie para mí. Le dije exactamente las mismas palabras que ella me había dicho la noche anterior, y pude ver cómo se clavaron en su corazón como dagas. Mamá, por favor, tienes 5 minutos para salir de mi casa. Después voy a llamar a la policía y les voy a decir que hay una intrusa en mi propiedad. Se me quedó viendo por un momento largo, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Después, sin decir una palabra más, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volteó y me miró una última vez. Esto no va a quedar así, mamá. Voy a pelear por mis derechos. Voy a ir con abogados. Voy a demostrar que no estás bien de la cabeza. Voy a recuperar lo que me corresponde, punto. Adelante, le dije con una sonrisa fría, hazlo. Pero antes de que gastes tu dinero en abogados, déjame decirte algo, don Ramiro. El mejor abogado de la ciudad, ya está trabajando para mí. Y todos los otros abogados buenos del pueblo me deben favores o son mis inquilinos. Vas a tener que buscar abogado en otra ciudad, y te va a costar una fortuna que no tienes. La cara que puso fue de puro terror. Además, continué, te recuerdo que todo lo que hice fue legal.
Yo tengo derecho a cambiar mi testamento cuando se me dé la gana. Tengo derecho a cancelar las tarjetas de crédito que están a mi nombre. Tengo derecho a recuperar mis propiedades. Y tengo derecho a decidir quién es bienvenido en mi casa y quién no. Pero nada, mi amor. Tú jugaste sucio, y perdiste. Tú pensaste que yo era una viejita indefensa, y te equivocaste. Tú pensaste que podías humillarme en mi propia casa, y te equivocaste. Tú pensaste que ya no era nadie, y te equivocaste, salió de mi casa dando un portazo, y yo me quedé parada en la sala, viendo cómo se alejaba por la calle. Por un momento sentí una punzada de dolor en el pecho, el dolor de una madre que acaba de perder a su hija. Pero después recordé todo lo que había pasado, y el dolor se transformó en algo más fuerte, la satisfacción de la justicia. Esa noche me preparé otra cena especial y me serví otra copa de vino tinto. Brindé conmigo misma, por haber recuperado mi dignidad, por haber demostrado que nadie, ni nadie, me iba a humillar en mi propia casa. Pero la historia no terminó ahí, mi querido. Oh no, lo mejor estaba por venir. A los 3 días recibí una llamada de Carlos. Estaba desesperado, llorando por teléfono, suplicándome que lo perdonara. Doña María, me decía, yo no sabía nada del plan de Claudia. Carlos, le dije con voz tranquila, tú sabías perfectamente lo que estaba planeando Claudia. Tú fuiste quien habló con el abogado. Tú fuiste quien iba a firmar los papeles para quedarse con mi casa, punto. Pero fue idea de ella. Ella me convenció. Me dijo que usted ya estaba muy viejita para vivir sola. ¿Y tú le creíste? Tú, que me has conocido durante años, que has venido a comer a mi casa, que has visto cómo manejo mis asuntos, ¿realmente creíste que yo ya no servía? ¿Para nada? Tú pensaste que era una oportunidad fácil de conseguir una casa gratis. Tuviste a una viejita indefensa y pensaste que podías aprovecharte de ella, punto. No es verdad. Carlos, no me insultes con mentiras. Si realmente hubieras estado en contra del plan, habrías hablado conmigo, me habrías advertido de lo que estaba planeando Claudia. Pero no lo hiciste. Al contrario, fuiste su cómplice. Se quedó callado, porque sabía que yo tenía razón. Doña María, por favor. Tenemos un bebé en camino. Si no conseguimos dinero, no sabemos qué vamos a hacer. Ese bebé va a ser mi nieto, le dije, y por primera vez en toda la conversación mi voz se suavizó un poco, y aunque su padre y su madre me hayan traicionado, él no tiene la culpa de nada, punto. Entonces nos va a ayudar. Te voy a dar una oportunidad. Carlos. Una sola oportunidad. Vas a ir a buscar trabajo donde sea, en lo que sea. Vas a demostrar que eres un hombre trabajador y honrado. Y cuando nazca mi nieto, si tú has demostrado que mereces respeto, voy a ayudar económicamente al niño. Pero a ti y a Claudia, nunca más. ¿Y Claudia? ¿No va a perdonar a Claudia? Claudia es adulta y puede cuidarse sola. Ella tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Colgué el teléfono sintiéndome poderosa. Por primera vez en muchos años, sentí que tenía el control total de mi vida. Durante las siguientes semanas empecé a escuchar historias por todo el pueblo. Que Claudia había tenido que conseguir trabajo en una tienda por las noches para poder pagar la renta de un apartamento pequeñito en el barrio más pobre del pueblo. Que Carlos estaba trabajando de mesero en un restaurante de mala muerte. Que habían tenido que vender su carro para poder sobrevivir. Algunos de mis vecinos me decían que tal vez había sido muy dura con ellos, que al fin y al cabo eran mi familia. Pero yo les contaba toda la historia, les explicaba lo que me habían hecho, y todos me daban la razón. Doña María, me decía mi vecina doña Esperanza, usted hizo lo correcto. Los hijos que no respetan a sus padres no merecen nada, no te vayas sin suscribirte, porque el final de esta historia te va a sorprender más de lo que imaginas. Pasaron 6 meses, y una tarde de diciembre, mientras estaba regando mis plantas en el jardín, vi que alguien se acercaba por la calle. Era Claudia, pero ya no era la misma mujer elegante y arrogante que había venido a echarme de mi casa. Esta mujer estaba delgada, llevaba ropa sencilla y barata, y tenía una barriga grande de embarazada. Se detuvo frente a la reja de mi casa y me miró durante mucho tiempo sin decir nada. Yo seguí regando mis plantas como si no la hubiera visto. Mamá, me dijo finalmente, y su voz sonaba diferente, más humilde, más cansada, ¿puedo hablar contigo? Esta es una propiedad privada, le dije sin levantar la vista de mis plantas.
Y tú ya no eres bienvenida aquí, punto. Por favor, mamá. Solo 5 minutos, algo en su voz me hizo mirarla. Ya no quedaba nada de la mujer arrogante que me había humillado meses atrás. Esta era una mujer quebrada, una mujer que había aprendido lo que era la humildad a golpes de la vida. 5 minutos, le dije, y abrí la reja. Entramos a la sala y se sentó en el mismo sofá donde había llorado el día que le conté lo que había hecho. Pero ahora era diferente. Ahora ya no lloraba de rabia o de frustración. Ahora lloraba de verdadero arrepentimiento. Mamá, me dijo, y se puso las manos en la barriga, el bebé va a nacer en 2 meses, punto. Lo sé, le dije. Carlos me llamó la semana pasada para contármelo, punto. ¿Hablas con Carlos? Hablo con el padre de mi nieto. Contigo no tengo nada que hablar. Se quedó callada por un momento, y después me miró con ojos suplicantes. Mamá, estos meses han sido los más duros de mi vida. He tenido que trabajar en empleos que jamás pensé que tendría que hacer. He tenido que vivir en lugares donde jamás pensé que tendría que vivir. He tenido que humillarme de maneras que jamás pensé que tendría que humillarme, punto. Y le dije con frialdad. Y he aprendido lo que tú siempre trataste de enseñarme, pero yo nunca quise entender, que todo en esta vida se gana con trabajo y sacrificio. Que nada es gratis. Que el respeto se gana, no se exige, punto. Es una lección cara, pero efectiva, le dije. Mamá, he pensado mucho en lo que pasó esa noche. He repasado cada palabra que te dije, cada cosa que hice. Y me da vergüenza, me da una vergüenza horrible haber sido tan cruel contigo, punto. Continúe, le dije, sin mostrar ninguna emoción. Tú me diste todo en esta vida. Me diste amor, me diste educación, me diste oportunidades. Trabajaste como una bestia para que yo pudiera tener lo que necesitaba. Y yo te pagué con la traición más grande que se puede hacer a una madre. Efectivamente, punto. Mamá, yo sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero te lo pido de rodillas, perdóname. No por mí, porque yo sé que ya perdí el derecho a ser tu hija. Pero por mi bebé. Por tu nieto que va a nacer, punto. ¿Qué exactamente quieres de mí, Claudia? Quiero que mi hijo conozca a su abuela. Quiero que crezca sabiendo que tiene una abuela que lo ama. Quiero que tenga lo que yo tuve de niña, una abuela que lo consienta, que le cuente cuentos, que le haga comida rica. La miré durante mucho tiempo sin decir nada. Era cierto que había cambiado. Se veía humilde, arrepentida, diferentes. Pero también era cierto que el daño que me había hecho había sido muy grande. ¿Y tú qué?, le pregunté. ¿Qué esperas tú de mí? Yo no espero nada, mamá. Yo perdí el derecho a esperar algo de ti. Yo solo quiero que sepas que he aprendido la lección. Que entiendo lo que hice. Que me arrepiento de cada palabra, de cada acción, de cada pensamiento malo que tuve hacia ti, punto. ¿De verdad te arrepientes? Con toda mi alma, mamá. Si pudiera regresar el tiempo, jamás habría dicho esas cosas horribles. Jamás habría planeado quitarte tu casa. Jamás habría sido tan cruel contigo. Me quedé callada por mucho tiempo, pensando en todo lo que había pasado, en todo el dolor que había sentido, en todo lo que había perdido. Claudia, le dije finalmente, lo que me hiciste fue imperdonable. Me partiste el corazón de una manera que jamás pensé que fuera posible, punto. Lo sé, mamá. Lo sé, punto. Pero también es cierto que eres mi hija. Y por más que me hayas lastimado, por más que hayas traicionado mi confianza, eres la niña que crié, la niña que amé más que a mi propia vida. Levantó la vista con una chispa de esperanza en los ojos. Y es cierto que va a nacer mi nieto. Continué, y ese niño no tiene la culpa de los errores de su madre, punto. ¿Qué significa eso, mamá? Significa que voy a conocer a mi nieto. Significa que ese niño va a tener una abuela que lo va a amar y lo va a consentir. Pero eso no significa que las cosas entre tú y yo vayan a volver a ser como antes. Entiendo, mamá, punto. Tú perdiste el derecho a ser mi heredera. Perdiste el derecho a vivir en esta casa. Perdiste el derecho a llamarme cuando tengas problemas económicos. Esos derechos no se van a recuperar nunca, punto. Lo entiendo, punto.
Pero mi nieto va a tener todo lo que necesite. Va a tener ropa, va a tener comida, va a tener educación. Y va a tener el amor de su abuela, punto. Gracias, mamá. Gracias, punto. No me agradezcas todavía. Esto tiene condiciones, punto. Las que tú digas, punto. Primera condición. Tú vas a seguir trabajando. No importa en qué, pero vas a trabajar y te vas a ganar tu propia vida. No quiero volver a verte pidiendo dinero prestado o viviendo de otros, punto. Sí, mamá, punto. Segunda condición, me vas a traer al niño cuando yo te lo pida, pero tú no vas a venir a mi casa si yo no te invito. Esta sigue siendo mi casa y yo decido quién entra, punto. Sí, mamá, punto. Tercera condición, nunca, nunca, me vas a volver a faltar el respeto. La primera vez que me hables mal, la primera vez que me trates como si fuera un estorbo, se acabó todo para siempre, punto. Te lo juro. Hola, mi amor, le dije al bebé mientras lo cargaba en mis brazos, soy tu abuela María, y te voy a amar más que a nada en este mundo. Claudia estaba parada al lado, viéndome cargar a su hijo, y pude ver lágrimas en sus ojos. Eran lágrimas diferentes a las que había llorado antes. No eran lágrimas de rabia o de frustración. Eran lágrimas de una madre que ve a su hijo en brazos de su abuela, lágrimas de una hija que sabe que perdió algo muy valioso pero que está agradecida. De que su hijo no tenga que pagarlo. Mamá, me dijo con voz suave, gracias por darle esta oportunidad, punto. No se la estoy dando a ti, le respondí sin levantar la vista del bebé, se la estoy dando a él. Él no tiene la culpa de los errores de su madre, punto. Lo sé, me dijo, y sé. Quedó callada. Durante los siguientes meses, Claudia cumplió con todo lo que había prometido. Siguió trabajando, nunca me pidió dinero, y me traía al niño cuando yo se lo pedía. Poco a poco empezó a demostrar que realmente había cambiado, que realmente había aprendido la lección, pero yo no bajé la guardia. Una vez que alguien te traiciona de esa manera, es muy difícil volver a confiar completamente. Yo disfrutaba a mi nieto, lo consentía, le compraba todo lo que necesitaba, pero con Claudia mantenía siempre una distancia prudente. Un día, cuando Sebastián tenía ya 6 meses, Claudia llegó a mi casa más temprano de lo usual. Traía al niño, pero también traía una expresión en la cara que no había visto antes. Mamá, me dijo después de que yo cargué al bebé, tengo algo que decirte, punto. ¿Qué pasó?, le pregunté, con esa alarma que siempre siente una madre cuando escucha ese tono de voz. Me ofrecieron un trabajo en otra ciudad. Un buen trabajo, con un sueldo decente, con prestaciones. Podría darle una vida mejor a Sebastián. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Mi nieto, mi razón de vivir en estos meses, se iba a ir lejos de mí. ¿Cuándo?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. En 2 semanas, punto. ¿Y qué esperas de mí? No espero nada, mamá. Solo quería avisarte. Y quería preguntarte si tal vez querrías venir con nosotros. Me quedé helada. Mi propia hija, después de todo lo que había pasado, me estaba invitando a irme con ella. ¿Por qué harías eso?, le pregunté. Porque estos meses me he dado cuenta de algo que debería haber entendido hace mucho tiempo, que Sebastián necesita a su abuela, y que yo también te necesito, mamá, punto. Ah. Sí. ¿Y qué pasó con que yo ya no era nadie? Se quedó callada por un momento, y después me miró directamente a los ojos. Mamá, yo fui una idiota. Fui una hija malagradecida, egoísta, cruel. Pero estos meses trabajando como nunca había trabajado, viviendo como nunca había vivido, criando a mi hijo prácticamente sola, me hicieron entender lo que tú hiciste por mí durante toda tu vida, punto. Continúe, le dije. Ahora entiendo lo que significa levantarse a las 5 de la mañana todos los días para ir a trabajar. Ahora entiendo lo que significa llegar a casa muerta de cansancio y tener que atender a un hijo. Ahora entiendo lo que significa hacer milagros con el dinero para que alcance hasta fin de mes. Ahora entiendo todo lo que tú hiciste por mí, y me da vergüenza haber sido tan ciega, punto. ¿Y por eso crees que todo se puede arreglar con una invitación? No. Mamá. Yo sé que hay cosas que no se pueden arreglar. Sé que yo rompí algo entre nosotras que tal vez nunca se pueda reparar completamente. Pero también sé que eres mi madre,
que Sebastián es tu nieto, y que la familia, a pesar de todo, es lo más importante que tenemos en este mundo. La miré durante mucho tiempo, sosteniendo a mi nieto en mis brazos, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, en todo lo que podía ganar. ¿Dónde es el trabajo?, le pregunté. En la capital. Carlos también encontró trabajo allá. Podríamos empezar de nuevo, los 4 juntos, punto. ¿Los 4? Tú, Sebastián, Carlos y yo. Como una familia, punto. Nosotros no somos una familia, Claudia. Una familia se basa en respeto, en amor, en confianza. Tú destruiste todo eso, punto. Lo sé, mamá. Pero las familias también se pueden reconstruir. Las heridas se pueden sanar. La confianza se puede recuperar, punto. ¿Tú realmente crees eso? Sí, mamá. Yo creo que si los dos ponemos de nuestra parte, si yo demuestro día a día que realmente he cambiado, si tú me das la oportunidad de ganarme tu perdón, podemos volver a ser madre e hija. Miré a mi nieto, que dormía tranquilamente en mis brazos, ajeno a toda la conversación que estaba cambiando su futuro. Pensé en todo lo que había construido en este pueblo, en mi casa, en mis propiedades, en mi vida, pero también pensé en lo que realmente importaba. Pensé en que ya tenía 82 años, y que no sabía cuánto tiempo más me quedaba en este mundo. Pensé en que quería ver crecer a mi nieto, quería estar presente en su vida, quería ser esa abuela que le cuenta cuentos y le hace comida rica. Si acepto, le dije, tiene que quedar muy claro algo, yo no voy como una carga que ustedes tienen que mantener. Yo voy con mi propio dinero, con mi propia casa, con mi propia vida. Voy porque quiero estar cerca de mi nieto, no porque los necesite. A ustedes, punto. Por supuesto, mamá, punto. Y si en algún momento me faltas el respeto, si en algún momento vuelves a tratarme como si fuera un estorbo, me regreso inmediatamente y no me vuelven a ver nunca más, punto. Entiendo, mamá, punto. ¿Y qué garantías tengo de que realmente has cambiado? ¿Qué garantías tengo de que esto no es solo una estrategia para conseguir dinero otra vez? No tienes ninguna garantía, mamá, me dijo con toda honestidad, solo tienes mi palabra. Y sé que mi palabra ya no vale mucho para ti. Pero te prometo, por la vida de mi hijo, que he aprendido la lección. Te prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de recuperar tu confianza. La miré durante mucho tiempo, buscando en sus ojos alguna señal de mentira, alguna señal de que me estaba manipulando otra vez. Pero lo único que vi fue sinceridad, arrepentimiento genuino, y amor. Está bien, le dije finalmente, voy con ustedes. Pero con mis condiciones, punto. Las que tú digas, mamá, punto. Primera, vamos a vivir en casas separadas. Yo voy a comprar mi propia casa, ustedes la suya, punto. Sí, mamá, punto. Segunda, yo voy a cuidar a Sebastián cuando ustedes trabajen, pero no soy su niñera gratis. Voy a ser su abuela, que es algo completamente diferente, punto. Por supuesto, punto. Tercera, si yo veo que no funciona, sí. Veo que vuelves a ser la misma persona de antes, me regreso y se acabó para siempre. Entiendo, punto. Y cuarta, cuando Sebastián crezca, yo le voy a contar toda la verdad de lo que pasó. Le voy a enseñar que el respeto a los padres es sagrado, y que las acciones tienen consecuencias, punto. Sí, mamá. Me parece justo. 2 semanas después. Estaba empacando mis cosas más importantes en cajas. Vendí la mayoría de mis propiedades en el pueblo, pero me quedé con algunas como inversión. Con ese dinero compré una casa bonita en la capital, cerca pero no al lado de donde iban a vivir Claudia y Carlos, el día de la mudanza. Mientras veía cómo sacaban mis muebles de la casa donde había vivido durante tantos años, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por dejar atrás tantos recuerdos, esperanza por la posibilidad de empezar de nuevo con mi familia. Mis vecinos vinieron a despedirse, y muchos me dijeron que estaba loca por perdonar a mi hija después de lo que me había hecho. Pero yo les expliqué que no era perdón, no todavía. Era una oportunidad. Una oportunidad para que mi nieto tuviera una familia completa, una oportunidad para que Claudia demostrara que realmente había cambiado. Doña María, me dijo mi vecina. Doña Esperanza mientras me abrazaba, usted es una mujer muy valiente. Espero que todo salga bien, punto. Yo también lo espero, le respondí, pero si no sale bien,
ya sé que puedo defenderme sola, y así fue como me fui de mi pueblo natal a los 82 años, para empezar una nueva vida en la capital con la hija que me había traicionado y el nieto que se había convertido en mi razón de vivir. Los primeros meses fueron difíciles. Estaba en una ciudad nueva, en una casa nueva, con rutinas nuevas. Pero poco a poco me fui adaptando. Encontré nuevas amigas en el parque donde llevaba a caminar a Sebastián, encontré nuevas tiendas donde hacer mis compras, encontré nuevos lugares donde sentirme en casa. ¿Y Claudia? Claudia cumplió su palabra. Trabajaba duro, me trataba con respeto, nunca me pidió dinero, y sobre todo, dejaba que yo fuera la abuela de Sebastián sin interferir. Poco a poco empecé a ver en ella a la niña que había criado, a la hija que había amado con todo mi corazón. Un día, cuando Sebastián tenía ya 2 años y corría por mi casa llenándola de risas y travesuras, Claudia llegó a visitarme. Como hacía todas las tardes después del trabajo. Mamá, me dijo mientras veíamos a Sebastián jugar con sus carritos, tengo algo que decirte, punto. ¿Qué pasó ahora?, le pregunté con una sonrisa, porque ya había aprendido que cuando Claudia tenía algo que decir, de verdad. Pero nunca voy a olvidar lo que pasó. Y nunca voy a permitir que vuelva a pasar, punto. Nunca va a volver a pasar, mamá. Te lo juro por la vida de mis hijos, punto. Eso espero. Se acercó a mí y me abrazó, como no me abrazaba desde que era una niña pequeña. Te amo, mamá, me susurró al oído. Yo también te amo, mi niña, le respondí, siempre te he amado. Incluso cuando más enojada estaba contigo, nunca dejé de amarte, punto. Perdóname por haber sido tan cruel contigo, punto. Ya. Te perdoné. Pero más importante que mi perdón es que te perdones a ti misma, y que uses lo que pasó para ser una mejor persona, una mejor madre, una mejor hija, punto. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Esa noche, después de que Claudia se fue con Sebastián a su casa, me quedé sentada en mi nueva sala, en mi nueva vida, pensando en todo lo que había pasado desde aquella noche terrible cuando mi hija me susurró que yo ya no era nadie, había perdido muchas cosas en el camino, había perdido la inocencia, había perdido la tranquilidad, había perdido años de relación con mi hija. Pero también había ganado algo muy valioso, había ganado respeto, había ganado dignidad, había ganado la certeza de que podía defenderme sola contra cualquier adversidad y sobre todo, había recuperado a mi familia. No era la misma familia de antes, esa se había roto para siempre. Pero era una familia nueva, construida sobre bases más sólidas, más honestas, más reales. 6 meses después nació mi nieta, Isabella. Una niña preciosa, idéntica a como había sido Claudia de bebé. Cuando la cargué por primera vez, sentí que mi corazón se llenaba de una felicidad completa. Hola, mi princesa, le susurré mientras la acunaba, soy tu abuela María, y voy a amarte y consentirte como amé y consentí a tu mamá. Claudia estaba acostada en la cama del hospital, viéndome cargar a su hija, y me dijo algo que me llenó de orgullo. Mamá, quiero que Isabella crezca siendo como tú, fuerte, valiente, independiente. Quiero que sepa que las mujeres podemos salir adelante solas, que podemos construir nuestro propio destino, que nunca tenemos que depender de nadie más que de nosotras mismas, punto. Y así será, mi amor. Pero también quiero que crezca sabiendo algo muy importante, que la familia es lo más sagrado que existe en este mundo, y que jamás, jamás, se debe traicionar a la familia. Se lo voy a enseñar, mamá. Les voy a enseñar a los dos la historia de su abuela, la mujer más fuerte que han conocido. Ahora, 3 años después, mientras estoy aquí sentada junto a este fuego contándote esta historia, puedo decir que mi vida está completa. Sebastián tiene 5 años y es un niño inteligente y cariñoso que me llena de alegría todos los días. Isabella tiene 2 años y es una pequeña traviesa que me recuerda mucho a su madre cuando era niña, Claudia. Y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre bases nuevas, más maduras, más honestas. Ya no soy solo su madre, ahora también soy su amiga, su confidente, su consejera. Y ella ya no es solo mi hija, ahora también es una mujer que respeto, que admiro, que me enorgullece. Carlos también ha demostrado ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Ha pedido perdón muchas veces por haber sido cómplice del plan de echarme de mi casa, y ha demostrado con acciones que realmente se arrepiente. ¿Valió la pena todo lo que pasé? ¿Valió la pena el dolor, la traición, la soledad? Ahora, viendo a mis nietos jugar en mi jardín, viendo a mi hija convertida en una mujer de bien, viviendo en mi propia casa que nadie me puede quitar,
puedo decir que sí, valió la pena, porque aprendí algo muy importante, que nunca, nunca, debemos permitir que nos humillen, sin importar quién sea la persona que lo intente. Que el respeto se gana, pero también se exige. Que ser viejo no significa ser inútil. Que tener 80 años no significa que te pueden pisotear, y sobre todo, aprendí que cuando alguien te dice que ya no eres nadie, la mejor respuesta es demostrarle exactamente quién eres. Mi querido, si hay algo que quiero que te lleves de esta historia es esto: nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. No importa si es